Estoy seguro de que cuando investigas sobre Francia y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, se te vienen a la mente dos cosas. Lo primero, un chiste, sí, porque vaya paliza te dieron en las primeras dos guerras mundiales, ¿no? Y la segunda pregunta se nos ocurre más que todo a los fans de los tanques, ¿eh? Si hubo algún tanque de Francia que pudiera destacar en la Segunda Guerra Mundial. Los tanques franceses fueron uno de los peores. Los que tenían habían sido diseñados a finales de la Primera Guerra Mundial, por lo que estaban anticuados. Y Francia tampoco hizo mucho esfuerzo que digamos, ya que el gobierno francés pensaba que hasta la caballería era mejor que un tanque. Pero tener ese enfoque no significó que no hubieran proyectos interesantes. Y hoy he venido a hablar de uno de ellos. Damas y caballeros, les presento el AMX-50B. El proyecto que pudo haber cambiado la perspectiva que teníamos de Francia. Vamos con un poquito de historia, el origen del AMX. Para empezar tenemos que tener en cuenta que el AMX llegó tarde. En 1945, después de todo el desastre de la Segunda Guerra, todo el desastre por lo que Francia tuvo que pasar, este decide cambiar de enfoque y, por las malas vaya, y la decisión es construir un tanque pesado. El gobierno le encarga a la empresa AMX, que era una empresa dedicada a hacer vehículos militares y cuyo nombre completo dejo en pantalla, que les hagan un tanque que sea capaz de competir con el S-3 soviético. Así que la empresa se pone en marcha desde 1949 en busca del tanque que el gobierno quería. El AMX pasó por un montón de prototipos y pruebas antes de poder llegar a algo que fuera, entre comillas, agradable. AMX M4, AMX 50-100, AMX 50-120, en fin, una barbaridad de variedades de él. Entonces finalmente llegamos a 1958 y se presenta nuestro protagonista, el AMX-50B, cuyas características fueron las siguientes. El AMX tenía 3.35 metros de alto, 7.35 metros de longitud, una anchura de 3.4 metros. Estaba equipado con un cañón de 120 milímetros, un autorrecargador. Se suponía que el tanque debería llegar a 65 kilómetros en condiciones ideales. El motor encargado de esto era un Maybach de 295 por 850 caballos de fuerza. La tripulación se conformaba de 4 personas: comandante, conductor, artillero y cargador. En cuanto a blindaje, en el frontal del chasis solamente tenía 60 milímetros, que inclinado llegaba a 64. Por los laterales tenía 30 milímetros y atrás otros 30. La torreta se dividía en 3 secciones. En el frente había 85 milímetros de blindaje, en los laterales solo 40 milímetros y arriba solamente 20 milímetros. Aún con tan poco blindaje y con todos estos datos, el tanque pesaba 57,8 toneladas. Y ya sé lo que estás pensando. Esta cosa es literalmente una lápida andante, una moneda al aire entre quién muere primero, tú o yo. Pero ojo, porque a finales del mismo año 1958, el gobierno francés decide cancelar el proyecto. ¿Y pues qué pasó? Te preguntarás. Bueno, tranquilo, yo tengo la respuesta. Para empezar, Francia no estaba en la mejor situación económica que digamos. Recuerden que fue la potencia que más sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Y desarrollar un tanque pesado cuesta dinero. Cuesta mucho más que desarrollar un mediano o un ligero. Y ya llega un momento en que el gobierno no se siente seguro de que pueda producir este tanque en masa, por lo que lo más seguro es cancelarlo. También está el hecho de que, a pesar de que tiene poco blindaje, el peso es demasiado. Impulsarlo a los 65 km por hora esperados era prácticamente imposible para el motor. Y cuando se pusieron a comparar la velocidad que tenía con otros tanques, pues se define como poco eficiente. También hablamos del retraso. Estamos hablando de que pasó 14 años en desarrollo. Durante ese tiempo la tecnología avanza y ya llega un momento en que lo único rescatable es la torreta, que presentaba algo innovador, pero sorpresa, también estaba presentando fallos de fiabilidad. Con todo esto, el gobierno cambia de enfoque y en vez de intentar hacer un tanque pesado, pasa a centrarse en construir tanques medianos.
Que como dato curioso, Francia fue uno de los que participó en la construcción del Leopard 1. Pero, ¿y si el AMX hubiera entrado en combate, cómo creen que hubiera sido? Bueno, vamos a intentar simularlo. Supongamos que a finales de 1958, en vez de cancelarse este proyecto, se aprueba y el AMX se produce en masa. Los primeros factores que tenemos que tener en cuenta es que el AMX fue hecho con el objetivo de ser un tanque pesado. Un tanque pesado tiene la misión de romper líneas enemigas, de aguantar impacto, de ser la punta de lanza del equipo. Pero al intentar hacer esto, para los franceses resulta ser una masacre total. El AMX no para ni siquiera un disparo. Y es que para la época, sus rivales o cualquier otro tanque superaban los 100 milímetros de penetración en su cañón. Las zonas urbanas hubieran sido el matadero del AMX. Basta con tomarlo de sorpresa o con rodearlo para que simplemente de un disparo lo eliminen. Recuerden que el AMX es un tanque grande, largo y demasiado ancho, por lo que resulta ser también un objetivo bastante sencillo. Pasar por las zonas boscosas no hubiera podido porque debido a tantas cosas y al gran tamaño que tiene, no se hubiera podido mover. Con esto al AMX le quedan nada más las zonas abiertas, llanas y con un poquito de relieve donde se puede ocultar. Tú me dirás, bueno, pero el cañón es clave, ¿no? 120 milímetros. Y sí, el cañón puede llegar a ser clave. Pero también hay que tener en cuenta otros factores. La lentitud que la MX tiene y la fiabilidad que puede hacer que se quede varado en medio del combate o mucho antes de llegar al combate. Con todo esto, los que quedan podrían intentar tomar posiciones de sorpresa al enemigo. Vaciar el autocargador, desaparecer, volver a tomar una posición estratégica, vaciar el autocargador y desaparecer. Podría funcionar, pero recuerden, el AMX es un tanque lento, por lo que al intentar huir y tomar una nueva posición, podría haberse visto en otro problema. Las zonas medios montañosas también le pudieran haber servido, no tanto porque recuerden que ese motor no puede con su vida. Terrenos un tanto elevados, la estrategia es simple, ser el sniper del equipo, como un cazatanque, debido a que no sirve en ningún otro rol que le puedan dar. Creo que el gobierno francés tomó una buena decisión al cancelar el proyecto. Bien ahí, no se marcaron un Hitler, para quien entienda la referencia. En ese punto ya de la historia, a la MX solo le quedan dos opciones. Uno, rediseñamos el proyecto para que se parezca más a un cazatanques o alguna otra cosa. O dos, desmantelamos el tanque y usamos las piezas en la búsqueda de un pesador real. Podrás tener una buena potencia de fuego, un buen cañón, pero si la historia ha demostrado algo, es que si los otros factores no ayudan, entonces no tendrás éxito en la batalla. ¿Por qué en los videojuegos el AMX 50B sí funciona? Pues porque está diseñado para que funcionara tal cual como en los planos dictan. Pero en la realidad es que el AMX no funciona como en los planos dictan. Y bueno, aquí tratamos de simular la realidad lo mejor posible. Por lo que definitivamente el AMX hubiera sido un fracaso para la época. Y con él, el sueño de Francia de poder destacar con un tanque pesado.